Y bueno, amigos, el Real Madrid a un paso, o mejor dicho, con pie y medio en los octavos de final de la Copa de Europa de la UEFA Champions League, después de haber remontado un partido al Manchester City en el que hubo de todo. Sobre todo también hubo un montón de polémica en el que, bueno, podemos analizar muy brevemente con un par de cosas que me he encontrado. Pues básicamente hay unas imágenes que demuestran que el gol del Manchester City, al menos el primero, lo fue validado de forma irregular, es decir, que estaba adelantado. Pero bueno, no voy a enredarme mucho con eso, lo vamos a tocar por encima y te los voy a mostrar un par de tweets. Quiero hablar un poquito del equipo, sobre todo de un futbolista llamado Vinicius Junior, a quien intentaron una vez más humillar y ha salido pues el tiro por la culata. Lo colocaba en mi cuenta de Instagram con una imagen en la que se veía a Rodri tomando una fotografía del tifo este asqueroso que hicieron la gente de Manchester. Y abajo Vinicius tomando un selfie con la cosita del trofeito del mejor jugador del partido. Y colocaba el karma a veces tarda en llegar, aunque a veces no tanto. Colocaba yo allí como pie de foto, ¿no? Y es una realidad porque Vinicius se ha meado hoy básicamente en el Manchester City. No encontraría seguramente, o a lo mejor sí, pero no con tanta eficacia, una remontada. No me lo imaginaría sin el aporte de Vinicius. Y por cierto, después de lo del tifo y lo del Rodri este que supuestamente es el tipo más inteligente y más tranquilo del mundo. Yo soy Vinicius Junior y me mando a hacer una camiseta, me la coloco debajo de la mía, en la que agarro la imagen en la que se ve Rodri tomándole la foto al tifo, muy orgulloso, me la imprimo, me la pego en la camiseta y me pongo, a mí me quitaron el balón, me robaron el balón de oro por que supuestamente no soy un caballero del fútbol como este señor. Algo así le iría la cosa, sería brutal, sería reventar absolutamente todo el relato que ha estado acompañando todo esto durante muchísimo tiempo. Aunque bueno, entiendo que Vinicius ya lo superó y quiero analizarlo desde el punto de vista que recuerden que Vinicius en su momento cuando pasó el balón de oro dijo que no estaban preparados y seguramente recuerden que yo lo comenté en su momento, a lo que más se refería es a la Champions League. Saben que al igual que a Cristiano, por poner un ejemplo, le obsesiona esta competición de una manera impresionante y para mí es esencial que empiece a dar rendimientos en esta competición, que es la competición del Real Madrid. En su primer partido duro como tal, aunque el Manchester City es un juguete totalmente roto, ha demostrado por qué es considerado el mejor futbolista del mundo y ha pasado, parece que el bache. Espero que sea un punto de inflexión para que vuelva a ser el Vinicius que todos conocemos. Hablando un poco de la alineación, hoy ha jugado Fede Valverde de lateral derecho, ha jugado Asensio después de que ha sido informado de manera oficial y parece que le ha ido afectando un poco, aunque ya voy a hablar de él. Ha sido oficial que sigue imputado con el tema este de la presunta agresión sexual, aunque él no participó, sino el tema de la difusión del video. Eso es por lo que se le acusa a Asensio. Ha jugado Tchouaméni, que ha hecho un gran partido. Ancelotti ha sacado pecho después de 1500 partidos malos. Tchouaméni hace un partido digno de un futbolista del Real Madrid, aunque creo que todos han estado bastante bien. Hasta Ceballos, que fue el que comete el error del penalti, me parece que ha jugado un gran partido y que está a gran nivel, ¿no? Y bueno, ha jugado en ese doble pivote como Camavinga y con Ceballos, aunque Camavinga ha estado un poco desconectado, no ha sido ese Camavinga que nos enamora todo en su momento. Algo probablemente esté pasando por este chico porque ha dejado de ser brillante en sus actuaciones para convertirse en un futbolista un poquito más irregular, incluso hasta en situaciones se la ha visto un poco mediocre, ¿no? Y bueno, en el lateral izquierdo un Ferland Mendy que ha estado bastante bien, por supuesto Thibaut Courtois, el doble pivote que ya les mencionaba y los cuatro fantásticos arriba. Se hablaba mucho de que Ancelotti iba a sentar a uno para colocar un poquito más de control, pero yo decía, en mi opinión, que era ilógico sentarse a pensar eso, porque es un equipo como el Manchester City, muchachos, que pues básicamente está en una situación lamentable a nivel defensivo y no tener o no contar con alguno de estos señores adelante probablemente te iba a terminar penalizando. Creo que Ancelotti lo entendió a la perfección, salió a jugar con esto y además un punto para mí clave de este partido es que, como dijo Rodrigo ayer en la previa, chicos, básicamente si todos corremos, todos trabajamos, vamos a tener la oportunidad de estar más cerca de la victoria. Es muy difícil debatir. Para mí el Madrid ha sido superior en casi todo el partido. El Manchester City en el primer tiempo ha tenido unos momentos ahí intensos en los que ha estado atacando al Real Madrid, pero tampoco es que ha sido un asedio a la portería de Thibaut Courtois, que bueno, se han encontrado con ese gol. Que repito, ya vamos a analizar porque para mí lo ponen de manera irregular. De hecho, yo juraba mientras veía la repetición que lo iban a anular. Era ilógico que no fuera anulado porque estaba claramente adelantado, al menos desde mi criterio, ¿no? Pero como les decía, lo del penalti sí no me parece que haya sido polémico. Ceballos comete ahí un pequeño error de cálculo, de ir demasiado sobrecargado, como quieran llamarlo, ¿no? Hablemos un poquito de actuaciones individuales y cerramos con lo que les dije, muchachos, porque básicamente lo que les quiero mostrar es eso, de las imágenes que demuestran que este
tiro libre, perdón, este gol de Haaland termina siendo validado en un fuera de juego que parecía bastante claro, ¿no? Actuaciones individuales, bueno, Ancelotti pues básicamente hoy ha vuelto a dejar a la de Dios absolutamente todo lo que suceda con el equipo, hagan lo que ustedes quieran y que sea lo que Dios quiera. Y esta vez le ha salido bien, ha hecho los cambios tardes, también le ha salido bien porque ha entrado Brahim que ha terminado marcando el gol del empate que para mí era importantísimo, aunque les digo una cosa, faltando 10 minutos tenía dos cosas claras, que el Madrid era muy probable que iba a remontar y en segunda instancia, que si no remontaba tenía muy claro que el Madrid se iba a terminar comiendo al Manchester City en el Bernabéu. Si se trabaja como se trabajó el día de hoy, porque no me había dado la sensación de superioridad. Creo que es durante muchísimo tiempo que veo que el Madrid domina el City durante muchísimo tiempo, porque cuando no lo ha dominado el Manchester City han estado partidos igualados, como por ejemplo el del Bernabéu de la temporada pasada. Me parece que el partido estuvo bastante igualado y el del Etihad fue un dominio absoluto y total del City en cuanto a tener la pelota y crear ocasiones, aunque el Madrid lo supo sostener bastante bien, ¿no? Pero sí que me parece bastante bien y por eso estaba un poco confiado. Dije, hay que mantener el resultado. No estoy contento con el 2-1, pero creo que tampoco nos viene del todo mal. En el Bernabéu sabemos que a esta gente le tiemblan las piernas y ni siquiera hizo falta llegar al Bernabéu para que a esta gente le temblaran las piernas. Es que incluso Guardiola ha hecho un par de cambios ahí que probablemente eran para intentar sellar el resultado y normal y entendible después de ver a su equipo perder resultados durante muchísimo tiempo. Creo que es bastante normal lo que ha hecho Pep Guardiola, aunque ya está siendo bastante criticado por eso, ¿no? En fin, y si actuaciones individuales, por supuesto el partido de Vinicius Junior, pese a que no ha marcado y que tuvo la guinda en el pastel ahí en esa última jugada que termina marcando Bellingham, él creo que dijo ahorita en el flash interview que básicamente debe buscar Bellingham. A mí me parece que él intenta definirla y cómo no, si él se la ha buscado y se la ha inventado, pero es que ha estado enchufadísimo desde el minuto uno. Es algo increíble lo que es capaz de hacer Vinicius. Creo que es una pesadilla para cualquier defensa del mundo y además que, al igual que cualquier futbolista que se mantenga en el tiempo vistiendo los colores del Real Madrid, se adapta a la perfección a lo que es una competición que te exige estar al 1000% y dejar, bueno, la piel y demostrar por qué están jugando en el Real Madrid. Me gustó mucho el partido de Bellingham, sobre todo más en el segundo tiempo, porque ha estado bastante mejor. Mbappé no ha sido el Mbappé violento que estaba dejando tirado a mucha gente, pero me parece que ha estado bastante bien también. Y bueno, la realidad es esa. El Rodrigo también creo que ha estado bien, ha estado digno, ha bajado un poco el nivel de lo que nos venía mostrando en los últimos tiempos. Esto se ha desenfocado un poco. Vamos a pausar un momento. Pero bueno, sí, entonces creo que Rodrigo no ha estado desentonado. Creo que en líneas generales, y a ver, chicos, yo les voy a decir una cosa a los de Asensio que vengo enamorándome yo mismo desde hace muchísimo tiempo. Tal vez tiene muchos errores, o varios, ha tenido algunos errores y los va a seguir teniendo porque es muy joven. Pero la cara que tiene este muchacho, la cara de central de época que se le está colocando es impresionante. La imagen hoy con Haaland agarrándose a empujones, no dejándose amedrentar por el grandulón este que ya es un titán del fútbol europeo, nos da una idea de lo que puede llegar a ser este futbolista si es que Carlo Ancelotti no se lo impide. Pero bueno, sí, en actuaciones individuales creo que destacar lo de Vinicius me ha gustado muchísimo, lo de Asensio también me ha gustado bastante. Creo que Fede Valverde ha demostrado que al igual que en su momento Camavinga era el mejor lateral izquierdo que tenía el Madrid en la plantilla, a día de hoy Fede Valverde es el mejor lateral derecho que tiene el Real Madrid en la plantilla y es absolutamente impresionante. Voy a colocarle lo de la imagen porque tengo dos muy significativas en las que, bueno, básicamente han trazado un poco las rayas, lo que siempre hace esta gente que está encargado de estas cosas a nivel polémico. Aquí se ve claramente, vean la línea, es que es increíble dónde están vendiendo, dónde está Haaland, o sea, es que hay una gran diferencia en la toma también. O sea, la toma está diagonal y no está totalmente de frente, que te impide percatarse. Sin embargo, con todo eso se ve escandalosamente adelantado porque Mendy es el último hombre que está allí, que bueno, termina por supuestamente habilitar a Haaland, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Aquí arribita también nos vamos a ver otra imagen porque bueno, esto es el tema del semiautomático, que es muy diferente que lo que les decía, la imagen diagonal a la imagen de frente. Incluso con la imagen en diagonal se termina uno percatando de que realmente estaba en fuera de juego, chicos. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? No me quiero enredar mucho con esto. Se ganó, que es importante. Para mí es muy importante que se gane el partido del Etihad, pero igual estaba un poco confiado con el que el equipo pudiera sacarlo adelante en el Bernabéu, porque este equipo definitivamente, el Manchester City, es que los últimos dos goles, pese a que el Madrid tiene su mérito por empujar y presionar y toda la cosa, es que es un absoluto drama de lo que es este equipo en general. Llamativo, es demasiado llamativo. Me imagino que en algún momento entenderemos por qué este bajonazo, ¿no?
Pero nada, chicos, hasta aquí este video. Vinicius para Balón de Oro nuevamente, si sigue así, si sigue metiendo goles en semifinales, en finales, en rondas decisivas de la Champions League. Por cierto, ya tiene más asistencias en rondas decisivas de UEFA Champions League que Lionel Messi, quien tiene 50 partidos más que él. Para que se hagan una idea de la dimensión de futbolista que tenemos, y aquí hay gente que está intentando vender a Vinicius Junior. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.